historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes aquí bajo los vibrantes acordes de las fanfarrias olímpicas que compuso el maestro Carlos Jiménez Mabarac, justamente para los Juegos Olímpicos de México en el año de 1968. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en esta emisión del día de hoy de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, también en el 970 de AM. Ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguno que otro sitio del país donde nos permiten hacerlo la competencia de los automóviles de lujo, llegando eso sí a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y a todo el mundo, inclusive donde exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en su teléfono, en su iPad, en su computadora, donde ustedes gusten y manden, allí estamos. Les recuerdo que tenemos para comunicarnos varias vías electrónicas que facilitan, por supuesto, el intercambio de ideas y de opiniones y preguntas y críticas también, por supuesto, entre ustedes y yo, a través del correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Como siempre, también agradezco muchísimo a las personas que ya se tomaron la molestia de robarle un minuto a su vida para mandarme algún tipo de mensaje, como nuestro amigo Rafita Barrios, que ya está listo, me dice, para escuchar el programa de hoy. Nos manda un saludo, igualmente, se lo aprecio. Don Carlos Prado, desde Torreón, Coahuila, también me está saludando, dice que está listo para la clase de historia. Don Ángel Páez también hace un momento que me preguntó que dónde puede encontrar los programas ya anteriores, porque efectivamente ya no hay página de reserva aquí en Radio Fórmula, y puede ser vía iTunes, que no sé cómo se maneja, les confieso eso, pero también yo personalmente subo cada programa, cada semana, a una página especial, un canal de YouTube que se llama simplemente José Manuel Villalpando, así que es fácil de localizarlo ahí. Ana Elizabeth Kaufman Guerrero también le agradezco muchísimo, que dice que siempre escucha el programa tan interesante, que por favor salude a su señor esposo, a don Felipe, que también nos está escuchando, por supuesto. Don Felipe, está usted saludado por encargo de su señora esposa. Nuestro amigo Juan Carlos Milán Soto también, que nos saluda desde Baja California Sur, se lo agradezco infinitamente, al igual que a nuestro amigo Manuel García desde Querétaro, que ya se encuentra ahora sí en Querétaro, que está listo para la clase. Gracias. Don Rolando Orozco desde Puebla, también se lo aprecio enormemente. Noé Sajade desde Nueva York, se lo agradezco infinitamente, dice que desde allá, desde aquella ciudad neoyorquina, está siempre pendiente del programa, desde, hace muchísimo tiempo, desde cuando estaba yo en monitor en la historia, de esto ya hace ya muy buenos años, fue al principio del milenio, aunque se oiga tan lejos, pues ya fueron bastantes años, pues 18, 17 años desde entonces. Pues muchas gracias. Ahorita leo más comunicaciones, porque simplemente déjenme arrancar el programa de hoy, que será el último que dediquemos a recordar, a rememorar lo que aconteció en el año de 1968, al cual ustedes recuerdan que en los últimos meses le hemos consagrado varias emisiones, desde aquellas en las que hicimos un repaso general de lo que sucedía en el mundo, no solamente en México. Fuimos, ustedes recuerdan, a los Estados Unidos, estuvimos presentes, por supuesto, a través de la historia, en los asesinatos de Martin Luther King, de Robert F. Kennedy, en las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, en las manifestaciones también en la lucha por los derechos civiles. Fuimos también a París, estuvimos presentes en los movimientos estudiantiles y obreros en contra del gobierno del general Charles de Gaulle. También nos fuimos
a viajar a Praga, cuando Alexander Dubček intentó un movimiento de socialismo con rostro humano que fue salvajemente sofocado con los tanques soviéticos. También repasamos un poco la historia de las píldoras anticonceptivas, de la minifalda, de los trasplantes de corazón, de las drogas psicodélicas que se usaban en ese momento, algo de música también de aquellos tiempos, de hace medio siglo, y rematamos también, como ustedes recordarán, por supuesto, con los sucesos del movimiento estudiantil que en nuestra patria sucedió ese año, el 68, que fue, como ya lo platicamos, también sofocado con una intervención extraña, de la cual hablamos ya, en la que se le atribuyó al ejército, pero hoy está bien comprobado que no, que se trató más bien de oficiales encubiertos, disfrazados de civiles del Estado Mayor Presidencial, que eran quienes habían hecho fuego en contra de la multitud reunida en la Plaza de las Tres Culturas, y que, pues entre los dimes y diretes, pues se decía que este movimiento tenía como finalidad interferir, interrumpir, echar a perder los Juegos Olímpicos de México, de los cuales comenzamos a platicar hace 8 días. Porque, e insisto, en la historia pasaron muchas cosas en ese año del 68 en nuestra patria, porque no todo fue movimiento estudiantil, y en cambio sí mucho fue Juegos Olímpicos que muchas personas esperaban con verdadera emoción, con entusiasmo, con interés por lo que sucedió, cuyos prolegómenos ya charlamos de ellos hace 8 días. Déjenme comenzar con algo rápido. Los Juegos Olímpicos de México, en sus resultados finales deportivos, yo que soy poco afecto al deporte, hoy tendré que hablar de deportes, en sus resultados deportivos, fueron una especie de reflejo de lo que acontecía en la vida política universal de aquel tiempo. Si ustedes recuerdan, como lo hemos charlado ya en varias ocasiones, el mundo estaba dividido en 2 pedazos. Los del bloque del este, de la cortina de hierro, del Pacto de Varsovia, y los del bloque del oeste, o el mundo libre, como se le llamaba también, o los de la OTAN. En fin, la Guerra Fría en su esplendor, con 2 bloques, el socialismo versus el liberalismo, representado por 2 grandes colosos, que eran en ese entonces los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, en las Olimpiadas de México, el resultado parecía ser, repito, el fiel reflejo, el espejo de lo que acontecía en la política mundial. Porque miren, vamos a platicar rápidamente y a recordar el medallero, el palmarés, como dicen los que saben de deportes, de cómo quedaron finalmente los países en orden de obtención de medallas olímpicas. El ganador indiscutible fue, en esta Olimpiada, los Estados Unidos de América, que obtuvieron en conjunto sus deportistas 45 medallas de oro, 28 de plata, 34 de bronce, para un total de 107 preseas. Segundo lugar, la Unión Soviética, con 29 medallas de oro, con 32 de plata, 30 de bronce, para un total de 91. Tercer lugar, Japón, del mundo libre, con 11 medallas de oro, con 7 de plata, 7 de bronce, con 25 en total. Cuarto lugar, Hungría, de la cortina de hierro, con 10 de oro, 7 de plata, 7 de bronce, también con 25. Luego, enseguidita, Alemania Oriental. Recuerden que Alemania, había 2 Alemanias, la que estaba del lado de allá y la del lado de acá, para decirlo en términos muy comunes, la oriental socialista y la occidental libre. La Alemania Oriental quedó en quinto lugar con 9 de oro, 9 de plata, 7 de bronce. Luego en sexto, Francia, con 7 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Enseguida Checoslovaquia, también del lado del este, con 7 de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Luego Alemania Occidental, la del lado de acá, la libre, con 5 de oro, 11 de plata y 10 de bronce. Enseguida Australia, del mundo libre, con 5 de oro, 7 de plata, 5 de bronce. Después Reino Unido, Inglaterra, con 5 de oro, 5 de plata, 3 de bronce. Luego siguieron, fíjense, Polonia en el lugar 11, Rumanía en el lugar 12, Italia en el lugar 13. Ya aparece uno del tercer mundo, de los países subdesarrollados, como se decía en aquel tiempo, en el lugar 14, Kenia, un país africano, y en el lugar 15, el primer país de Iberoamérica, también del mundo subdesarrollado,
que fue México, y México obtuvo en esa Olimpiada un total de 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata, 3 de bronce, para ocupar, repito, el lugar 15º. Es decir, el medallero olímpico refleja exactamente lo que acontecía en el mundo político y diplomático internacional con los dos grandes bloques que estaban en plena Guerra Fría, los del este, los del oeste, Estados Unidos versus la Unión Soviética, cada uno con sus países aliados o satélites, como quieran ustedes llamarlos, pero de esta manera, pues, hasta el lugar 14 y 15 comenzaron a aparecer los países del mundo de tercera o del tercer mundo, como se diría pocos años después. En materia individual, hubo también grandes deportistas que destacaron por sus hazañas, justamente cada uno en sus diversas pruebas, pero la gran triunfadora, que sería la larga, y ahorita platicaremos de ella con detalle, la novia de México, fue la gimnasta checoslovaca Vera Chávlavská, que arrasó el medallero, quedando ella la primerísima con 4 de oro, 2 de plata, para hacer un total de 6 medallas en estos Juegos Olímpicos, para alzarse con el triunfo indiscutible y convertirse en la adoración de esta patria nuestra. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, para este segundo bloque de esta tarde, en el que estamos platicando acerca ya de los resultados deportivos de los Juegos Olímpicos de México 68. Gracias a don Leopoldo Espinosa, que me saluda desde Ensenada, Baja California, se lo aprecio enormemente. Frida Myers dice que su papá, Jesús García, me manda un saludo, pues yo le devuelvo otro saludo a don Jesús García. Muchas gracias, se lo aprecio enormemente. Don Florentino Brioso, que me esté escuchando en la colonia Tecomatlán, en Los Reyes La Paz, gracias, también le aprecio que me haya escrito. Don Aurelio Duarte Ávila, que me escuche en Fortín de las Flores, Veracruz, y que la familia Romero Cortés me felicita, pues se lo aprecio enormemente, de veras, muchas gracias. Don José Gabriel García Sánchez, que me saluda de aquí de la Ciudad de México, me pregunta, Júpiter debe ser nuestro amigo, que está listo para la clase, y que mande un saludo para Antonio Calderón y para Roberto, que están muy contentos porque están estrenando un March. Supongo que un March es un coche y deben ir escuchando nuestro programa. Pues qué bueno, es una buena manera de estrenar automóviles. También le quiero agradecer muchísimo a nuestro amigo Iván García, como siempre nos saluda. Me recuerda que hoy es el aniversario del encuentro entre Morelos e Hidalgo en Indaparapeo. Gracias. Don Carlos A.G. Almazán, que me dice lo siguiente, que va manejando en la ciudad de Portland, en Oregón, hablando por teléfono con su señora esposa Olivia, que ya sabemos que ella vive aquí en México, y por el radio al mismo tiempo. Ambos nos están escuchando y escuchando el programa. Muchas gracias tanto a don Carlos como a doña Olivia, se los aprecio enormemente. Bueno, decía yo que la gran triunfadora en materia individual, por su esfuerzo personalísimo de toda una vida dedicada al entrenamiento, a perfeccionar la técnica, fue Vera Chávlavská, pero también hubo otros personajes destacados como Akinon Nakayama, un japonés, también gimnasta varón, que también obtuvo 6 medallas en total, o como el nadador norteamericano Charles Hickok, que obtuvo 3 medallas de oro y 1 de plata, o como el gimnasta japonés de apellido Kato, que también obtuvo 3 de oro y 1 de plata, o la nadadora también de los Estados Unidos, Debbie Meyers, que obtuvo 3 medallas de oro, o bien un gimnasta ruso, varón también, Mikhail Voronin, que obtuvo 2 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. Estas mujeres fueron, pues los grandes triunfadores de la Olimpiada a nivel personal. Miren, yo no sé mucho de deportes, les puedo platicar, eso sí, que mi papá, en su calidad de profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y mi mamá también, por razones, me imagino, gremiales, obtuvieron descuentos y posibilidades de obtener boletos para asistir a los eventos que se realizaron en los recintos de la ciudad universitaria. Así fuimos a dar mis hermanos y yo al waterpolo
Yo en mi vida había ido a ver un partido de waterpolo, pero sí tuve oportunidad de asistir a la alberca olímpica de CU, en donde me tocó presenciar la final, en la cual el equipo de Yugoslavia venció al equipo de la Unión Soviética. ¿Se acuerdan de este país, Yugoslavia, con capital en Belgrado? Un país hechizo formado a partir de al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se resolvió unir en una sola nación a diversas naciones balcánicas que fueron pegadas, literalmente aglutinadas, sin importar las diferencias raciales y religiosas que en ellas tenían, y sin embargo se quiso hacer una nación que estuvo durante mucho tiempo bajo la órbita soviética y fue gobernada por aquel terrible personaje de memoria extraña, el mariscal Josip Broz Tito. Eran países como las actuales Croacia, como Bosnia, como Serbia, como Macedonia, como Montenegro, y que finalmente se dispersaron. Bueno, pero en aquellos años de los 60, Yugoslavia era un país muy poderoso, inclusive Tito había venido a México y había saludado al presidente López Mateos, y a mí me tocó ver vencer a los yugoslavios sobre los soviéticos, y la gente en México aplaudía mucho a Yugoslavia. Quizás tenían presente ese encuentro entre Tito y López Mateos. También tuve oportunidad, y sí lo platico con mucho gusto, de ir al estadio de Ciudad Universitaria, a los eventos que mi papá pudo conseguir boletos, que fueron particularmente los de atletismo de pista y campo para varones. Ahí sí fui. Obvio, no hubo para la inauguración ni para la clausura, estaban totalmente reservados, pero para los eventos cotidianos mi padre sí tuvo la oportunidad de llevarnos a mis hermanos y a mí. Nos tocó presenciar, claro, hasta mero arriba en las tribunas, en este bellísimo estadio de CEU, la final de los 100 metros, cuando el atleta norteamericano Jim Hines rompió el récord y bajó los 10 segundos, ahí quedando en 9.95. También me tocó presenciar la final de los 200 metros con Tommy Smith, que ganó la medalla de oro, también de los Estados Unidos, o la de 400 metros con Lee Evans, que obtuvo también la medalla de oro por parte de los Estados Unidos, o en 800, donde los norteamericanos perdieron ya la primacía y finalmente un australiano, Ralph Dobell, ganó esta prueba. O, fíjense bien el cambio, las de fondo, de medio fondo y larga distancia, en donde en los 5.000 metros planos ya ganó un país del tercer mundo, el tunecino Mohamed Gaomoudi. Cambio total. Los norteamericanos en las pruebas de velocidad, en las de resistencia a los africanos. En 10.000 metros ya ganó un corredor de Kenia, Naftali Utemo, y por supuesto en la prueba de maratón, esta que se corre por 42 kilómetros, rememorando la hazaña aquella de la época preolímpica, naturalmente, en la era de griega, cuando llegan con el aviso corriendo de la derrota de las Termópilas, un mensajero que recorre 42 kilómetros a toda velocidad y cae finalmente y muere al entregar el mensaje. Pues en esta prueba de los 42 kilómetros aquí en México, que se corrió, por supuesto, por toda la ciudad y particularmente por la avenida de los Insurgentes, ganó el atleta etíope Mamo Wolde. Yo tuve oportunidad de ver cómo entró a la meta, y después, como 5 o 6 horas después, tuvimos también oportunidad, los que estábamos en el estadio presenciando las pistas de campo, no las de pista, sino las de campo, de ver cómo llegaba ya el último de los corredores, que finalmente allí en el maratón el chiste es llegar, no tanto vencer. También en estas pruebas de larga distancia, en los 20 kilómetros de marcha, tuve la oportunidad de presenciar cómo el soviético Vladimir Uronovnichi, perdónenme, no sé hablar ruso, entonces medio me salen malos apellidos, venció, fíjense, por 2 segundos a un mexicano, del cual hablaremos al rato, el sargento Pedraza, y en la prueba de los 50 kilómetros también otro atleta de la cortina de hierro, Christophe Hone, de Alemania Oriental, va a ser el vencedor. Pero a mí me gustaba ver más bien las pruebas de campo, porque miren, en la lectura de los viejos clásicos de la mitología griega, pues yo sí había leído aquello de las Olimpiadas previas, y que las pruebas, por supuesto, eran las carreras, los saltos con obstáculos, pero las pruebas en las cuales los atletas olímpicos se convertían en héroes para los griegos eran en las de lanzamiento de bala, de disco y de jabalina. Estas cosas a mí sí me interesaban, y mi papá pues pudo ubicarnos en algún lugar donde se pudieran apreciar, porque recuerden que
pues mientras se desarrollan las carreras en la pista, pues en el centro del campo se están también practicando estos deportes que son pues más locales y no se ven en todo el estadio. Logramos adquirir boletos, mi papá logró, que era lo que yo quería apreciar, y vimos cómo triunfó en el lanzamiento de bala un norteamericano, Randy Matson, como en el lanzamiento de disco, esta prueba tan típicamente griega, pues triunfaba otro norteamericano, Al Oerter. En martillo, esta cosa tremenda, pues un hombre poderosísimo, fortachón de Hungría, Jura Sisboski, que son apellidos difíciles. En jabalina también un soviético, Janis Lius. Y luego tuvimos oportunidad de presenciar también esos que son verdaderamente hermosos espectáculos de los saltos, tanto de longitud, que gana Bob Beamon, un norteamericano que impuso récord mundial. El salto con garrocha, también otro norteamericano, Robert Sigran, que también logró un récord mundial. Y aquel hermosísimo que ustedes pueden encontrar en YouTube, del salto de altura de Dick Fosbury de Estados Unidos, el que brincó para atrás, que se echó un brinquito hacia atrás y logró obtener la medalla de oro. Esto sí les confieso que lo logré ver, lo logré aplaudir, porque hubo pues, muchos otros deportes. Simplemente dejen recordar a todos a ustedes amigos que hubo quien fue a presenciar los encuentros de básquetbol en el Palacio de los Deportes, en donde la medalla de oro la llevará, por supuesto, Estados Unidos, que ya era una tradición y una potencia en esa materia, o en voleibol, aquí en Avenida División del Norte con Churubusco, en el Gimnasio Olímpico, donde en hombres los soviéticos le ganaron a Japón y en mujeres los soviéticos le ganaron a las japonesas. Es decir, pasó lo mismo, ahí se llevaron los dos países, el mismo país la medalla de oro, el mismo país la medalla de plata, en hombres y en mujeres. En fútbol nos fue re mal. Todo el mundo tenía esperanza de que el equipo mexicano pudiera hacer algo. No lo conseguimos, quedamos en cuarto lugar porque nos derrotó para ocupar la medalla de bronce Japón. Y en la final, Hungría derrotaría a los búlgaros para coronarse y llevarse la medalla de oro. Déjenme rematar este bloque diciendo que el espectáculo mayor se dio en el Teatro de los Insurgentes con la halterofilia, el levantamiento de pesas. Aquel gordito que les platiqué hace 8 días que fue el abanderado de la delegación soviética, que portaba la bandera de su país con una sola mano, pesadísima, cuando todo el mundo lo llevaba con dos. Bueno, este hombre, Leonid Shabatosinsky, se alzó con el récord mundial en la máxima categoría de 90 kilos o más de peso, levantando, subiendo en el envión y hasta arriba con sus brazos, nada más ni nada menos que 572 kilos, más de media tonelada. Volvemos enseguida. Estamos aquí, amigas, amigos, de vuelta en este tercer bloque de esta tarde, escuchando nuevamente los acordes, sí magníficos en realidad, que compuso el maestro Carlos Jiménez Mabarak y que consisten en la fanfarria olímpica que se interpretaba, por supuesto, al abrir los Juegos cada día en México, pero sobre todo se interpretaba también al momento de las premiaciones, con este ritual hermosísimo que se acostumbró en ese momento de que el país vencedor, a través de su deportista o sus deportistas cuando era de equipo, subían al podio del primer lugar, se les otorgaba la medalla de oro, algún otro presentito, y después se izaban las banderas respectivas del primero, segundo y tercer lugar, y se interpretaba el himno del vencedor. Esto era el preludio a esta ceremonia hermosísima de premiación. Gracias a don Ernesto Romo Pérez, que me escribe desde Chihuahua, y coincido con lo que él me dice, que sus padres le cuentan que eran aburridas las Olimpiadas porque siempre obtenían los triunfos Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pues sí, de alguna manera sí, pero aburridas no. Era evidentemente la muestra del poderío de ambas naciones, que eran indudablemente las que más fuerza tenían en toda la tierra, y por lo tanto un país que es una potencia en materia militar, tal como Estados Unidos y como Rusia, que tenían recursos en abundancia, pues evidentemente también estos recursos se aplicaban
en la preparación de sus atletas que, por supuesto, lo demostraban en los campos deportivos en las Olimpiadas. Ya después, más adelante, como todos sabemos, y me lo recuerda don Ernesto Romo Pérez, después de México, en la Olimpiada siguiente, en 72 en Múnich, se verá seriamente afectada por aquel ataque de terroristas que agredieron directamente a la delegación israelí. Y después, en las siguientes Olimpiadas, recuerden ustedes que la que hubo en Moscú, los norteamericanos se negaron a ir. La que hubo en Los Ángeles, los soviéticos se negaron a ir. Es decir, comenzaron los boicots entre ellos mismos para finalmente pues ya superar todo eso y ya en el siglo XXI tener unas Olimpiadas de otra naturaleza. También le agradezco, muchísimas gracias a don Júpiter DBC, que por favor salude a todos los que trabajan en la tintorería El Porvenir. Todos están saludados, muchas gracias. Don Fernando Paulina Bedillo, que me saluda desde Morelia, que muchísimas gracias, lo aprecio enormemente. Don Ernesto Bernal me corrige y tiene toda razón, en parte, de que Yugoslavia no se formó en la Segunda Guerra Mundial, sino en la Primera. Bueno, tampoco ni usted ni yo, don Ernesto. Miren, Yugoslavia se forma en realidad casi para 1930, si mal no recuerdo, creo que en el 29, en el año anterior. Antes era la reunión de los reinos de Serbia, de Eslovenia, que se había reunido también por ahí, de Bosnia, de Croacia, y finalmente le cambiaron el nombre por ahí del 29 o 30 e hicieron el reino de Yugoslavia, que será invadido por los alemanes, y cuando termine la guerra mundial, la segunda, ya liberado por los soviéticos, se va a convertir en un país socialista. Pero tiene usted toda la razón, no fue, eso sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue antes. Pero bueno, déjenme seguir con los resultados olímpicos, simplemente para entrar ya a un tema todavía más interesante. Miren, amigos, en el momento en que se inauguraron los Juegos, como lo comenté hace 8 días, esta representación, este reflejo de lo que acontecía en el mundo político, diplomático y militar en todo el orbe, tuvo también su pequeña escenografía en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria al momento que eran inaugurados, porque recuerdan que comentamos que al ingresar al estadio, la delegación soviética, encabezada por este superfortachón Leonid Jabotinsky, el que llevaba la bandera con una sola mano, así con una musculatura robustez enorme, bueno, este hombre que se ganaría después el cariño del público, pues en ese momento el pueblo mexicano, el público que estaba abarrotando el estadio Ciudad Universitaria, le echó unos silbidos, mentadas y abucheos a la delegación rusa, porque recuerden que está recientito, apenas un par de meses antes, algo que sí a los mexicanos les dolió, y que estoy seguro en todo México, en todo el país, casi puedo apostar que los mexicanos sabían más de lo que había acontecido en Praga, de lo que había pasado en Tlatelolco, Hasta ese grado me puedo aventar la aseveración. Estábamos mejor informados de lo que había pasado cuando los tanques soviéticos habían invadido Checoslovaquia, cuando habían arribado a Praga, irrumpido en toda la ciudad, sofocando a estudiantes, trabajadores, profesores, amas de casa, empleados, que estaban todos ellos a favor de esta corriente del socialismo con rostro humano que había encabezado su líder y primer ministro Alexander Dubček. Bueno, esto lo teníamos muy presentes, quizás porque las imágenes, repito, habían circulado más. Las fotos de los tanques soviéticos pasando por las antiguas calles de Praga que las fotos de los tanques mexicanos estando en el casco Santo Tomás o en Tlatelolco. Era evidente que los mexicanos sabíamos más de esta afrenta soviética y por lo tanto al momento del ingreso de los deportistas de este país fueron abuchados, y en cambio la pequeña delegación de esta también pequeña república, Checoslovaquia, formada por también dos republiquitas en ese momento que hoy ya se encuentran separadas, hoy son la República Checa y la República Eslovaca, bueno, en aquel tiempo eran Checoslovaquia, pues fueron aplaudidos tremendamente. Pero la rivalidad o el desquite de los checos en contra de los soviéticos se daría en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México durante las pruebas de gimnasia, y especialmente en las de gimnasia femenina, en las mujeres,
en las cuales, como ya platicamos hace un ratito en el primer bloque, la gran triunfadora será la checa Vera Chaplasca. Era una mujer que ya tenía experiencia deportiva, no era una chavita, Era una mujer que ya había participado en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los Juegos Europeos, ya tenía su buena experiencia, y ella fue la que de alguna manera encarnó el espíritu checo para vengar a su país de la afrenta soviética, enfrentándose a dos gimnastas de la Rusia soviética que eran de primera línea y que estaban perfectamente entrenadas para ganar como unas máquinas asesinas del deporte. Ellas eran Larisa Petric y Natalia Kuchinskaya. Esto yo sí me acuerdo haberlo visto en televisión porque fue verdaderamente impresionante. En las diversas disciplinas, la barra fija, las barras asimétricas, el potro y la gimnasia rítmica, verdaderamente fue un duelo tremendo entre Vera contra aquellas dos. Vera contra Larisa Petric, Vera contra Natalia Kuchinskaya. Vera perdió una en barra fija, ahí sí perdió, ganó Natalia Kuchinskaya la medalla de oro y Vera Chaplasca la de plata. Pero en las demás, en barras asimétricas ganó Vera Chaplasca. En salto de potro ganó Vera Chaplasca. Y donde fue el acabose fue en la gimnasia rítmica sobre suelo, donde finalmente la medalla de oro tuvo que ser compartida por Larisa Petric, la soviética, y por Vera Chaplasca. Pero Vera Chaplasca ahí se ganó al pueblo mexicano porque al iniciar su rutina, con una música de un pianista que siempre interpretaba alguna musiquilla para que la gimnasta bailara en realidad, hiciera su gimnasia rítmica, arrancó el acorde y empezó a dar sus brincos, saltos y sobresaltos y maromas con las notas del jarabe tapatío. No, imagínense el Auditorio Nacional aplaudiendo a rabiar, porque por una parte el espíritu de apoyar a los checos invadidos por los rusos, la competencia contra las rusas, y de pronto esta mujer, para ganarse todavía más al pueblo, baila con el jarabe tapatío. Bueno, aquello fue la locura, y cuando finalmente se declara el empate y las dos suben al podium por la medalla de oro, hubo otro momento también espectacular cuando se interpreta el himno de Checoslovaquia, la gente aplaude a rabiar, Vera con la frente en alto y la mirada hacia el frente, hacia arriba, y cuando al mismo tiempo, acabando este himno checo, se interpreta el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se hace un silencio sepulcral en el auditorio mientras se escuchan las notas del himno soviético, y Vera Chaplasca baja la cara, mira hacia el suelo en una especie de señal de luto que todo el público mexicano la acompañó. Aplausos cuando se toca el himno checo y un silencio verdaderamente espectral cuando se toca el himno soviético. Claro, como todos sabemos, ya el acabose, la declaración de amor total, rendidos de pasión unos con otros de mexicanos, de todo el pueblo de México de aquel tiempo con Vera Chaplasca, se da después del triunfo de ella cuando anuncia que México es tan importante para ella que decidió contraer matrimonio con un deportista de la propia delegación checa, con su novio, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, boda que se efectuaría el día sábado 26 de octubre de 1968 por la tarde, la víspera de que se clausuraran los Juegos Olímpicos, en una misa oficiada por el Cardenal Primado de México, ¿se acuerdan de él? Don Miguel Darío Miranda, y en la cual el testigo, el que la entrega, es el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el presidente del Comité Olímpico Internacional, y con esto pues se cierra, entre mariachis que acompañaron la ceremonia religiosa, se cierra y se pues convierte en un idilio de magnífico entre Vera Chaplasca y México. Volvemos enseguida.
aquí, amigas, amigos. Ya es la última vez que escucharemos las fanfarrias olímpicas de México 68 de la autoría del maestro Carlos Jiménez Mabarac. Ya la semana que entra vamos a cambiar de tema porque pues estas 2 semanas fueron de este gozo olímpico mexicano y hay que volver a la realidad concreta y hay algunos temas que ameritan ser examinados por nosotros. Algunos de ellos ya lo platiqué hace algunos años, a lo mejor se acuerdan, y voy a aprovechar que viene la celebración esta que creemos que es tan típicamente mexicana y hasta divertida del Día de Muertos para que hablemos más bien de los altares de Huitzilopochtli, de lo que verdaderamente hemos hecho los mexicanos en materia de muerte y quizá también, no sé si uno antes primero, también me interesa platicar otro tema de otra naturaleza y que tiene que ver con la historia de los problemas laborales en México. Los conflictos del trabajo son bien importantes y los ha habido desde la época de los aztecas, no crean que es una cuestión moderna. El pelearse por las condiciones de trabajo, el reclamar la dignidad de los obreros, los salarios, el derecho de huelga, no es algo moderno, ni es tampoco de la revolución, ni se lo debemos a ningún sindicato ni a la CENTE. Esto es algo que traemos verdaderamente atrasado desde 500 años atrás, porque, solo les anticipo, la primera huelga que conocemos se hizo ¿contra quién creen? Contra Moctezuma Xocoyotzin, pero de esto hablaremos la semana que entra, seguramente. Déjenme ir a las medallas olímpicas mexicanas en México 68. Obtuvimos 9, como ya lo comenté, 3 de bronce, 3 de plata y 3 de oro. Miren, debo confesarles algo. Yo no soy muy afecto a los deportes y menos, porque no lo entiendo, aunque sé que mucha gente lo aprecia y saben mucho y ha dado mucho lustre y honor a México, el boxeo. Francamente, yo no puedo con él. Pero bueno, en fin. Pero somos buenos en el boxeo los mexicanos. Yo reconozco mi incompetencia para juzgarlo, pero sí debo mencionar que en la Olimpiada de México 68, 2 boxeadores, Agustín Zaragoza en la categoría de 75 kilos y Joaquín Rocha ya en los pesos pesados en la categoría de 81 kilos o más, los dos obtuvieron medalla de bronce ahí en Arena México, la sede del torneo de boxeo durante la Olimpiada. También obtuvo medalla de bronce, pero ya en natación, compitiendo contra Debbie Meyers, la gran estrella, en los 800 metros libres, una muchachita mexicana de tan solo 15 años en ese momento, de nombre María Teresa Ramírez, que alcanzó la medalla de bronce compitiendo contra las mejores del mundo, Esto sí es digno de notarse desde mi punto de vista, al igual que los boxeadores, lo reconozco, aunque no lo entienda. Pero el esfuerzo individual de esta muchachita nadadora fue impresionante. Medallas de plata. Aquí debo hacer algunos comentarios. Miren, México también ha sido tradicionalmente un país que ha fomentado los clavados, una disciplina compleja que para muchos como yo mismo también, simplemente asomarme de una altura ya da vértigo, arrojarse pues menos, ¿verdad? Pero Álvaro Gagiola obtuvo la medalla de plata saltando desde la plataforma de 10 metros de altura. Así que este es un triunfo mexicano verdaderamente importante en una disciplina, repito, que sé perfectamente que ha dado grandes satisfacciones a México. Una sorpresa totalmente. En esgrima, una mujer mexicana obtuvo de pronto en la competencia de esgrima y en la categoría de florete, que era la única que existía para damas, la medalla de plata. Se llamaba María del Pilar Roldán. Y debo confesar que esta mujer de 29 años, a mí un chamaquito de 11, me pareció francamente muy guapa, Nunca la vi en vida, por supuesto, ni en persona, la vi en el periódico nada más. Y pues sin embargo dije, caray, muy interesante, una mujer mayor, guapa. Y la tercera medalla de plata, que esta fue capital, la que obtuvo el sargento del ejército mexicano, José Pedraza Zúñiga, en la marcha de 20 kilómetros. Digo que es una medalla capital primero porque muchos mexicanos, como yo lo fui en ese momento, estando presente en el estadio Ciudad Universitaria, pero muchos otros por televisión y después en los cines cuando se pasó la escena y
se puede observar en YouTube, puede apreciar uno el esfuerzo monumental que el sargento Pedraza hizo para tratar de alcanzar al triunfador, un soviético, que le ganó únicamente por 2 segundos. El rostro del sargento Pedraza desencajado, haciendo este esfuerzo después de haber recorrido casi los 20 kilómetros a este paso terrible que es la marcha olímpica, bueno, quedó reflejado para siempre. Y sin embargo, la medalla de plata fue una espléndida recompensa que, además de ser un reconocimiento al esfuerzo personal de este atleta militar, fue también un reconocimiento para el ejército mexicano, es decir, fue echarle encima a esta, pues, desfiguración que se había hecho por culpa de los movimientos estudiantiles, de que el ejército había intervenido para sofocarlos, pues le echaron encima esta cubetada de laureles y el ejército mexicano de alguna manera reivindicó su honor, reivindicó su nombre, dándole a México en la Olimpiada una medalla de plata. Un soldado mexicano también había triunfado en la Olimpiada. Los soldados mexicanos no solamente eran los gorilas que a culatazos empujaban a los muchachos estudiantes en Tlatelolco, sino también eran hombres decididos y fuertes que lograban alcanzar medallas olímpicas para México. Así que fue un momento muy, muy oportuno que naturalmente el gobierno de aquel tiempo supo ponderar. Medallas de oro, obtuvimos 3. 2 de ellas, y las voy a mencionar por supuesto, en este deporte del boxeo, el de los trancazos, que a mí francamente no me gusta, pero es justo reconocer que México ha sido un auténtico semillero de boxeadores de primera calidad. Y más en aquellos años, obtuvo la medalla de oro en peso mosca de 51 kilos, Ricardo Delgado, y obtuvo la medalla también de oro en la categoría de peso pluma de 57 kilos, Antonio Roldán. Muy merecido sin duda alguna, allí en la Arena México, y fueron por supuesto reconocidos y homenajeados por todo el país. Pero quizás la medalla más simbólica, el triunfo más espectacular en realidad, primero por inesperado, porque inclusive se sabe las anécdotas de los propios locutores de televisión, que ya era la última competencia de la noche, allí en la alberca olímpica en División Norte Churubusco, ya todo el mundo se quería ir a su casa, faltaba una final nada más de los 200 metros de nado de pecho muy aburrida, se supo que había un mexicano, pero pues ¿qué va a ser un mexicano contra los gringos y contra los buenos nadadores del mundo? Y solamente por ahí algún equipo de reporteros de guardia se quedó, y de pronto este muchacho mexicano de 17 años, Felipe Muñoz, a quien todos conocemos como el Tibio Muñoz, de pronto le gana a todo mundo y obtiene la medalla de oro en nado de pecho en la categoría de 200 metros. No, pues la locura. Una locura además compensada o mediatizada o aumentada exageradamente, porque fíjense la moraleja. Los muchachos mexicanos no solamente andaban en la calle protestando. Los muchachos mexicanos de 17 años no solamente están en las manifestaciones, ni tampoco arrojando bombas Molotov. Los muchachos mexicanos no solamente están pues en las calles gritando consignas, ni pintando bardas, ni poniendo banderas de huelga. Había muchachos mexicanos de 17 años que eran capaces de concentrarse, de entrenar, de prepararse, de consagrarse por entero a la preparación física y mental para poder competir en la Olimpiada. Y un muchacho mexicano de 17 años obtenía una medalla de oro en una prueba que tradicionalmente en México jamás figuraba y donde las estrellas siempre eran los de los Estados Unidos. Y un muchacho mexicano, dándole un ejemplo también que ponderó mucho el gobierno a la juventud de este país, obtenía la medalla de oro. Para el domingo 27 de octubre los Juegos Olímpicos se van a clausurar en nuestro país. Fue una ceremonia muy muy bonita que tuvo como marco primero la oscuridad de la noche, porque era cuando ya comenzaba a pardear la tarde. Poco a poco
fueron ingresando al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria las delegaciones de deportistas, ya confundidos, ya en una especie de gran hermandad, sin separación ni distinción de países, ya todos juntos, los que habían permanecido hasta este último día. Después fue arriada la bandera olímpica por parte de los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, también un paso muy solemne ya cuando era de noche totalmente. Enseguida los cadetes del aire escoltaron a la delegación mexicana que portaba el estandarte olímpico, que le fue entregado al general Coronel Rosal, quien a su vez lo entregó a Avery Brundage, el presidente del Comité Olímpico Internacional, quien se lo entregaría al alcalde de Múnich, la ciudad alemana donde se efectuarían los Juegos de 1972. Después ya dijeron discursos don Pedro Ramírez Vázquez, del Comité Olímpico Mexicano, don Avery Brundage, del Comité Olímpico Internacional, declarando clausurada la Olimpiada, y poco a poco se fue extinguiendo la flama olímpica hasta quedar por completo apagada, el estadio en la oscuridad, y entonces ya estallan los fuegos de artificio acompañando las típicas golondrinas. Por hoy, amigas y amigas, es todo. La semana que entra, aquí primero Dios, nos escuchamos. Le agradezco infinitamente, como siempre, a don Raúl Cruz en la producción, a Guillermo López Negrete en la ágil producción también, y pues les agradezco infinitamente su presencia. Y primero Dios, aquí la semana que entra, con otro tema. Pásenla muy, pero muy bien. Hasta pronto.